ahora pasaremos a explicar la parte práctica del algoritmo Cummings, que como se vino diciendo, esta parte práctica lo vamos a trabajar en este caso con el lenguaje Python en el entorno de Spider. Muy bien, para poder empezar entonces, lo que necesitaremos en esta práctica es primero importar las librerías que son necesarias. En este caso, para las gráficas, vamos a utilizar pyplot, ¿ok? Y vamos a utilizar pandas. Para iniciar en esto, entonces vamos a ejecutar estas dos primeras líneas de código. Seguidamente, lo que haremos es poder leer nuestro archivo de datos que nosotros hemos planteado al inicio, que lo vamos a ejecutar en este momento con la siguiente función de pandas pd.readExcel y llamando al archivo donde queremos importarlo, ¿no? Entonces en este caso lo vamos a guardar en una variable dataset, que como vimos, al ejecutarlo se ha creado una nueva variable en este apartado. Si le damos doble clic al dataset, podemos ver que acá tenemos los datos, ¿ok? Tenemos en este caso los datos de el ID de cliente, tenemos el género, masculino y femenino, tenemos las edades de cada cliente, como también tenemos en este caso el ingreso anual de cada cliente, ¿no? Como venimos diciendo, esos ingresos anuales están basados a miles de dólares, como por ejemplo $15,000, $15,000, $16,000, etc. El siguiente campo que tenemos es la parte del puntaje que se realizó durante un año a cada cliente asociado al mall Puruchuco en este caso, ¿no? Con un puntaje del 1 al 100. Como vemos, el primer cliente tiene un puntaje 39, el siguiente 81 y así sucesivamente. Entonces, como vimos en un inicio, lo que se necesita en el caso es poder clasificar a las personas en base a sus ingresos anuales y en base al puntaje que ellos tienen y poder clasificar en cuántos grupos es necesario segmentarlos y qué interpreta cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, ya habiendo importado los datos, como venimos diciendo, necesitamos en este caso los ingresos anuales, ¿no? Que vamos a calcular ciertos grupos o vamos a obtener los ciertos grupos en base a sus ingresos anuales y su puntaje. Que en este caso vamos a obtener estas dos variables de la siguiente manera. Del dataset que hemos importado con la función inlog, en este caso vamos a obtener todas las filas y las columnas 3 y 4 y obtenemos sus valores, ¿no? Y lo guardamos en la variable x. En este caso lo vamos a ejecutar y como vemos podemos ver en este caso que se han obtenido las dos columnas que nosotros necesitamos, ¿no? En este caso serían las columnas de los ingresos anuales y el puntaje de compras que tienen los clientes en este caso. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar el método del codo, que como se viene explicando en la parte teórica, es esencial esta parte debido a que nosotros para poder hacer el algoritmo de Cummings, nosotros deberíamos saber cuál sería el valor óptimo para poder clasificar nuestros grupos, ¿no? ¿Qué cantidad de grupos nosotros necesitamos para hacer nuestro algoritmo? Entonces, para este caso vamos a importar de la librería scikit-learn.cluster, vamos a importar la función Cummings, que es lo que nosotros necesitamos, y vamos a crear una lista o un arreglo vacío de las sumas de las distancias al cuadrado. ¿Ok? Inicializamos el vacío y vamos a hacer un bucle, en este caso un for, ¿ok? De la variable i, que va a ejecutarse del 1 al 10 en este caso. Como estamos trabajando en este caso en Python, podemos saber que no se tomaría el valor 11 debido a que se tomaría un valor antes, ¿no? Que sería del 1 al 10 en este caso. Entonces, teniendo este punto ya, vamos a guardar una variable Cummings, vamos a ejecutar la función Cummings que hemos importado de la librería de scikit-learn, pasándole los parámetros que nos solicitan, ¿no? Entonces, vamos a pasar el primer parámetro que es nclusters, que va a ser igual a i, ¿no? De la iteración que estamos realizando, y vamos a pasar el siguiente parámetro init, ¿ok? Con un valor de Cummings más, que justamente esto también se explicó en la parte teórica, donde con esta función nosotros podemos establecer o decirle al algoritmo que no tome puntos aleatorios y sea mejor el rendimiento y sea menor la iteración en el bucle, ¿no? De la función Cummings en este caso. Vamos a iterar en este caso un valor de 300, que por defecto también el algoritmo nos da 300, pero vamos a establecer de la misma manera para que lo tengan presente. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a establecer en este caso de la función Cummings que hemos guardado en esta variable, pasarle nuestras dos variables que nosotros hemos separado en un inicio, ¿no? Que eran los ingresos anuales con los puntajes de compras de cada cliente asociado. Le pasamos nuestra variable x y una vez teniendo ya pasado las variables, vamos a obtener en este caso del Cummings.inertia, que sería justamente la suma de las distancias al cuadrado y cada valor que se va iterando en el bucle, guardarlo en el arreglo que nosotros hemos asignado en este caso. ¿Ok? Si nosotros ejecutamos toda esta línea, ¿ok? Podemos visualizar que se ha creado aquí en este caso la nueva lista de la suma de distancias al cuadrado y podemos ver que se ha creado aquí el valor, ¿no? De la inercia que hemos visto en un inicio.
Este valor es lo que justamente nosotros vamos a utilizar. Entonces, para poder representarlo el método del code de manera gráfica, vamos a utilizar justamente ya la librería pyplot, ¿ok? Pasándole por el eje de las X, una cantidad o un rango de 10, del 1 al 10, según el número de clúster que nosotros hemos iterado acá al inicio, y le vamos a pasar la cantidad de valores que en el eje de las X de la suma de distancias al cuadrado, ¿no? Le asignamos un título, método del codo, un XLabel, número de clusters, y el YLabel, que sería la suma de distancias al cuadrado, ¿no? Y mostramos el gráfico. Como vemos ahora, este sería el gráfico, la manera representativa del método del codo en nuestro caso, ¿ok? Que como podemos visualizar, acá tenemos en las ejes de las Y las sumas de distancias al cuadrado y el número de clúster que nosotros hemos iterado en el eje de las X. Entonces, si vemos en el gráfico, ¿ok? Hay ciertas pendientes, ¿no? Donde el punto clave, por teoría, es tomar el codo final que estaría tomando y tenga menor diferencias de sumas, ¿no? Entonces, en este caso, donde nosotros deberíamos optar por el número de clases que nosotros deberíamos utilizar para nuestro caso, sería el 5, ¿no? Ya que aquí, en este punto, vemos que la pendiente ya no es muy sobresaliente, ¿no? Entonces, tomamos este punto, ya que a partir de ese punto, ya la pendiente va bajando de manera recta, ¿no? Entonces, tomamos el valor de 5 clusters que estaría por aquí aproximadamente, y con esta conclusión podríamos decir que el número óptimo de K para poder utilizar en nuestro algoritmo sería el número 5, ¿no? Entonces, lo que haríamos luego ya sería aplicar el método K-means, ¿ok? Que justamente ya lo teníamos importado y vamos a volver a reutilizar en nuestra variable K-means y pasarle directamente el valor de 5, que es nuestro valor óptimo K del número de clusters para poder segmentar en grupos. De la misma manera pasamos en otra variable el K-means más para no poder caer ya en la trampa de la inicialización aleatoria, ¿no? Y le damos una iteración de 300. Entonces en este caso ya vamos a hacer lo que sería la predicción, ¿ok? Para que pueda clasificarlos nuestros datos en grupos, ¿no? Le pasamos nuestras variables X en base a los ingresos anuales y los puntajes de compra, guardarlo en nuestra variable Y, K-means. Ejecutamos la siguiente función y si nos vamos al apartado de variable explorer, podemos visualizar que ahora en el Y-K-means hay ciertos grupos que ya se han asignado, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos esto con nuestro dataset, ¿ok? Podemos decir que el primer dato que nosotros tenemos de como índice 0 estaría en el grupo 0. El siguiente dato del índice 1, que sería un masculino, estaría en el grupo 2 y así sucesivamente, ¿no? Grupo 0, grupo 2, grupo 4 y así. Entonces, ya teniendo clasificados los grupos, lo que nos quedaría ahora sería poder graficarlos, ¿no? De manera para que se pueda ver de manera visual. La siguiente manera, con el mismo pyplot, ¿ok? Punto scatter para poder tener gráficos de dispersión, gráficos de punto, de la variable x, ¿ok? De nuestro dataset.hilo que habíamos apartado de las columnas de los ingresos anuales, justamente con los puntajes de compra, ¿ok? Obteniendo el valor de YKMINS, ¿ok? El valor de YKMINS, que justamente ya estaban agrupadas, ¿no? En valores de 0 a 5 grupos, que sería 0, 1, 2, 3 y 4 grupos en total, que en realidad, si contamos, serían 5 grupos, ¿no? Obtenemos los grupos que serían de valor 0, ¿ok? Y obtendríamos su columna 0, ¿no? Que sería su eje, entonces, en este caso, y de la siguiente manera con el siguiente apartado, que sería la parte de las ejes de las Y. Entonces le damos un valor tamaño de S igual a 10 a los puntos, le colocamos un color red, ¿okay? Y le ponemos un número o el nombre de cómo se va a llamar este clúster, ¿no? En este caso le estamos poniendo para el clúster 2 y para el siguiente grupo, que se ha clasificado como grupo número 1, hacemos lo mismo, ¿ok? De otro color y el clúster 2 y así sucesivamente. Y en este caso, acá también tenemos para poder obtener los centroides, ¿ok? En esta línea número 40, que estamos sombreando, estamos obteniendo los centroides y poder colocarle un valor numérico de tamaño un poco más grande para que se pueda visualizar mejor. Y le ponemos un color yellow, ¿no? Y le ponemos nombre de centroides. Y las ejes, el título, el XLabel y el YLabel, ¿no? Y una leyenda para que se pueda visualizar. Ejecutamos en este caso entonces el código. Y si nos dirigimos al apartado de plots, podemos visualizar que ya tenemos nuestro gráfico de Cummings en este caso, que ya se han agrupado nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver aquí que en las ejes de las X podemos visualizar que están los ingresos anuales en miles de dólares como la puntuación de gastos, ¿no? De la misma manera. Entonces, ¿cómo podemos concluir de esa manera? Que existen ciertos clientes asociados en el mall de Puruchuco que hay personas que gastan, ¿ok? En el primer grupo número rojo, ¿ok? Hay personas que gastan muy poco, ¿no? El dinero y por gastar un poco también tienen un puntaje muy bajo de compras, ¿no? Tal vez no ganan mucho
y compran menos en el mall, ¿no? Como también hay clientes que también ganan poco, pero compran bastante, que sería el clúster número 3, o como también hay clientes que, por ejemplo, en el clúster número 5 que vemos aquí en el del medio, son clientes estándar, ¿no? Que ganan regular, ¿ok? Pero también gastan regularmente, ¿no? En el mall. Como también hay personas que gastan, o ganan, disculpen, ganan más y compran poco en el mall, como también hay personas que ganan bastante dinero y también gastan harto, ¿no? En el mall que nosotros hemos presentado. Entonces estamos concluyendo que nuestro algoritmo de Camins ha podido clasificar correctamente los datos que nosotros hemos tenido en el caso de estudio, ¿no? Eso sería todo con el algoritmo Camins y muchas gracias.